Muy bien, iglesia, estamos desarrollando un tema del año. ¿Se acuerdan cuál es? Si no saben, la cantamos todo el tiempo. Es por fe. Y la serie de estos 2 meses es ¿cuál? Aunque no pueda ver, yo creeré. Y por eso permítame hoy iniciar esta serie poniendo un poco los cimientos para poder desarrollar sobre esos cimientos toda una serie de temas durante todos estos domingos hasta finalizar el mes de marzo. Una fe basada en el carácter de Dios. Ese es mi tema para esta preciosa mañana. Una fe basada en el carácter de Dios. Y quiero decirles que la fe es uno de los conceptos más importantes de la Escritura. Viene de una palabra griega que es pistis. Si por ahí usted la escucha, esa palabra es pistis, que quiere decir creer confiadamente, que quiere decir estar persuadido firmemente de una verdad. Y Jesucristo es la verdad. Amén. Es decir, estamos persuadidos de esa verdad absoluta. Pero pistis o fe es el acto de la voluntad por medio del cual usted y yo dejamos de confiar en nosotros, en nuestras obras, en nuestro propio esfuerzo y determinamos hacerlo en la obra de Jesús y en su propio esfuerzo. ¿Ok? Yo sé que esto es muy conceptual, pero tengo que hacerlo para que sobre esto desarrollemos todo el contenido de estos 2 meses. Por eso es importante reafirmar hoy que la fe no es un truco o un acto de magia a través del cual conseguimos cualquier cosa que se nos antoje. ¿Por qué? Porque la fuerza de la fe no está en el tamaño de la fe, sino en qué está, en quién o en qué se deposita esa fe. Por lo tanto, la fe más pequeña posible, la fe más diminuta, como dice la palabra del Señor allí, como un grano de mostaza, si está puesta en Dios, será poderosa y será incalculable. ¿Ok? Si está puesta en el lugar correcto, será poderosa. Por eso no tenemos fe en la fe, porque sería super fe. ¿Ha escuchado hablar de eso? Yo no puedo tener fe en la fe. Eso se convierte en super fe. Eso sería confiar en nosotros mismos. Tenemos nuestra fe correctamente depositada ¿en quién? En Jesús. Eso hace la fe poderosa. Si tenemos la fe depositada en Jesús, tenemos un principio bíblico muy claro, que Jesús es el autor y consumador de la fe. Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos hay aquí? La noticia para nosotros que hemos sido justificados por Jesús es que usted y yo tenemos la bendición, la bienaventuranza, el beneficio de aprender a vivir por la fe. Así que la fe no puede quedarse en una teoría o en una expresión elocuente teológicamente hablando, ¿cierto? La fe debe ser congruente, debe ser consecuente con las obras que realizamos. La palabra del Señor dice que usted y yo fuimos renacidos en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que no hacemos buenas obras para salvarnos o como acto de fe. Más bien, las obras son el resultado de que somos personas de fe. ¿Sí? Es invertir y entender con claridad el sentido de la palabra. Somos o hacemos buenas obras como resultado de que usted y yo somos personas de fe. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. Y uno de los grandes propósitos por los cuales usted y yo somos iglesia y somos hijos de Dios es que vivimos para agradar a Dios. La Biblia dice que es muy importante concentrarnos en agradar a Dios antes que a los hombres. Y si algo agrada a Dios es que usted y yo depositemos de manera correcta y firme nuestra fe en Jesucristo. Por eso la fe verdadera
no debe ser ciega, no debe ser una creencia desinformada o ignorante. Para mí esto es muy importante, que yo pueda transmitir un piso sólido, unas bases sólidas, para que sobre esas bases no veamos la fe, como lo dije anteriormente, como un truco, ¿sí? O como un acto mágico, sino como una convicción basada en el criterio de la palabra del Señor. Eso nos va a dar la solidez para construir de ahí en adelante. Por eso la fe no es ciega ni desinformada, porque es una fe que está basada, óigame bien, en el conocimiento que usted y yo tengamos de Dios. Por eso decidí llamar a esta charla el día de hoy una fe basada ¿en qué? En el carácter de Dios. En la medida en que yo conozco a alguien, empiezo a confiar o a desconfiar. ¿Le ha pasado? En la medida en que yo tengo relación con esa persona, con ese alguien, yo determino en ese proceso si confío o no confío. Si deposito mi confianza, si abro mi corazón o no lo abro. En el caso de nuestra relación con Dios es similar, funciona de una manera muy similar. En la medida en que yo conozco el carácter de Dios y sus atributos y los descubro y los hago parte de mi vida, voy a descubrir, a entender que el Dios que yo adoro es un Dios confiable, en el cual puedo depositar toda mi fe. Dios es digno de fe, digno de nuestra fe. Pero eso va a suceder en la medida en que descubramos el carácter de Dios para nuestras vidas. Si no lo hacemos, no vamos a tener relación con Dios y lo vamos a ver como alguien desconocido. Sabemos que Dios es confiable y creemos porque sabemos quién es Dios. Somos testigos de sus obras. ¿Cuántos son testigos de sus obras? De su poder. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos hablar de cómo Dios se ha revelado milagrosamente en cada uno de nosotros. Cada expresión de amor, de milagros, de manifestación del poder de Dios en nuestras vidas nos permite descubrir más el carácter y los atributos de Dios. Vamos a ver 3 atributos del carácter de Dios que nos van a ayudar y nos llevarán a conocerlo, a descubrir quién es realmente Él. Y si lo logramos descubrir, vamos a ser personas, hijos de Dios, que confiemos más en Él y más en Él y mucho más en Él. El primero es, Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Y dice el Salmo 100, verso 5, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Y su fidelidad continúa ¿hasta cuándo? De generación a generación. Creemos en un Dios bueno. Y esta afirmación hace parte de nuestras convicciones y de nuestra cultura de iglesia, de nuestro ADN. Así que a muchas personas les cuesta reconocer que Dios es bueno. Quizá usted y yo pasamos por ahí en algún momento. Dudamos de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos tienen un concepto distorsionado acerca de Dios. La razón es porque no han tenido un encuentro con ese Dios bueno. Esa es una razón. Pero también ese concepto distorsionado puede ser producto de su formación religiosa. Es decir, que pueden ver a un Dios lejano y condenador, que siempre está dispuesto a juzgar, condenar y acabar con su vida en el momento en que se equivoque. Otros piensan que si Dios fuera bueno, no permitiría tanta maldad. ¿Lo ha escuchado? A esas personas hay que orientarlas y llevarlas a entender que Dios creó al ser humano con libre albedrío, es decir, libre capacidad de decidir. Dios desde el Edén le mostró el camino bueno y el camino incorrecto, el correcto y el incorrecto. Y en ese libre albedrío el hombre determinó por sí mismo tomar el camino del pecado. Así que Dios no es responsable
porque nosotros determinamos o decidamos mal. Esa es responsabilidad del ser humano. Así que la maldad del hombre se ha multiplicado no por culpa de Dios, sino porque el hombre se ha alejado de Dios. Porque el hombre se ha olvidado de Dios. Porque el hombre ha tomado determinaciones absolutamente equivocadas. Así que muchas personas siguen insistiendo en por qué, si Dios es bueno, permite tanta maldad. Pero también están los que creen en que Dios los quiere ver pobres, enfermos, fracasados y perdedores. Algunos creen que Dios los diseñó para ser buenos perdedores. Dios me diseñó para perder, Dios me diseñó para fracasar, Dios me quiere aguantando hambre y Dios me quiere enfermo. Ese es un concepto distorsionado de la bondad de Dios. ¿Ok? Es decir, no están alineados con el concepto real. Así que algunos siguen pensando que Dios se empeñó en darles la vida de desgracias y que Dios se deleita en esas desgracias. De igual manera, muchos creen que Dios no es bueno, porque las filosofías y los argumentos de la academia los han convencido de que Dios no existe y si existe es malo. ¿Ha escuchado eso? Tiene que hablar más con los universitarios. La academia, hay una estadística a nivel iglesia y es que en las 2 etapas en que más perdemos personas en la iglesia es en el paso de la niñez a la adolescencia, en la preadolescencia, cuando hay muchos cambios filosóficos, físicos y psicológicos. Pero hay una segunda etapa, los que sobreviven a esa etapa llegan a la etapa universitaria. ¿Sabían que ahí se van muchas personas de la iglesia? Porque la academia brinda espacios en los cuales sus contenidos apuntan a poner en duda, a trabajar la fe de muchos de los jóvenes. Y la mayoría, o gran parte, no voy a decir la mayoría, gran parte de los jóvenes, aunque sean jóvenes de iglesia y formados en el evangelio, pasan por ese proceso de duda que no está mal. Dudar no es del diablo, dudar es parte de la vida. El problema es quedarse en la duda y apartarse del Señor, que es lo que muchos han experimentado. Por si no sabían, ese es un dato muy importante. Así que tenemos que llevar y enviar a nuestros jóvenes muy firmes en sus convicciones de fe a la academia, ¿ok? Y por eso desde aquí lo hablamos con claridad, los estructuramos para que cuando se enfrenten a la academia ellos puedan tener una estructura de convicciones sólidos. Así que, iglesia, negarnos a conocer la bondad de Dios trae unas consecuencias muy tristes. Porque cuando nos negamos a conocer la bondad de Dios, nos perdemos la oportunidad de ser aceptados y abrazados por Dios como nuestro Padre Celestial. Nos perdemos la bendición de ser perdonados por el Señor. Nos perdemos la bendición de ser libres, de ser sanados de todas nuestras heridas. Cuando rechazamos esa bondad de Dios, nos negamos a ser hijos de Dios y determinamos mantenernos en un estado de inseguridad, de miedo y de abandono. Por eso, quien ha abrazado esta verdad de que Dios es bueno, es una persona que tiene mentalidad de hijo de Dios. ¿Cuántos tienen mentalidad de hijo de Dios? Yo sé quién soy, es decir, tengo identidad como hijo de Dios. Al rechazar esta verdad, la persona rechaza el abrazo del Padre. Si esta verdad de que Dios es bueno no está en nuestro corazón, seguramente mantendremos una vida de derrota. Usted le pregunta a alguien, ¿y usted cómo está? Ahí vamos, de derrota en derrota. ¿Sí los ha escuchado? Cuando Dios nos ha llamado a vivir, ¿cómo? De victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. Si se da cuenta, no quiere decir que no tengamos dificultades, porque Dios se vale de la dificultad para hacernos más que vencedores. Si no hay dificultad, no hay victoria. Si no hay dificultad, no hay gloria.
Si no hay dificultad, no vemos la gloria de Dios. Por eso los hijos de Dios debemos tener esa mentalidad y esa identidad de hijo de Dios. Quien no abraza esta verdad va a vivir en derrota, va a vivir en ingratitud permanente, es decir, en queja permanente, va a vivir en amargura. La persona que no abraza esta verdad posiblemente va a tener una mentalidad de víctima permanente. Nos estamos victimizando permanentemente porque no hemos descubierto la bondad de Dios. Nuestra actitud al rechazar esta verdad puede ser negativa. Y esas personas negativas parece que llamaran todo el tiempo a las desgracias. Parece que las llamaran. Porque de verdad uno puede llamar con su mala actitud y su lenguaje lo que no viene de Dios. Y hay una predisposición. Y ese negativismo, ese estar lejos de la verdad de que Dios es bueno, nos lleva a tener un lenguaje pesimista, un lenguaje de victimización, un lenguaje de miedo y de derrota. Y esas personas, en vez de pensar y vivir como hijos de Dios, ¿sabe qué creen? Soy la persona más de malas del mundo. ¿Los ha escuchado? Yo sí, y confiesan todo el tiempo. Yo sí que soy de malas. Salgo y fijo pasa el carro y me echa el agua del charco. Fijo me muerde el perro del vecino. Fijo se me pasa la buceta. Y hay gente súper predispuesta. Yo estoy de malas. Y dicen que son de malas y se autodenominan bultos de sal, ¿cierto? La Biblia dice que usted y yo no somos un bulto de sal, que somos la sal de la tierra. Qué diferencia, ¿cierto? Y la sal en su medida sazona, preserva, da sabor. Eso es muy diferente. Así que si yo creo que Dios es bueno, yo no creo que soy un hombre de malas. Yo creo que soy un hijo de Dios. Así que cuando esa verdad está anclada en nuestros corazones, vamos a estar conectados con su propósito. Vamos a tener convicción de corazón y conocimiento de su palabra. Si yo creo que Dios es bueno, yo voy a la palabra del Señor y me voy a acordar en medio de la crisis lo que dice Lamentaciones 3:25. El Señor es bueno con los que dependen de Él. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos dependen del Señor? Cuando yo creo que Dios es bueno, utilizo la palabra del Señor como mi herramienta más poderosa para recordar y afirmar sus promesas. Y cuando ese pensamiento venga a mi mente de que Dios es malo, de que Dios me ha mandado todas las desgracias de mi vida, yo voy a recordar que el Señor es bueno con los que dependen de Él y con aquellos que le buscan. Hoy Dios te dice: prueba mi bondad. Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Segundo atributo: Dios es todopoderoso. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega y el principio y el fin. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dijo? El mismo Señor. Es una confesión que sale del mismo. Mire lo poderoso que es esto. Yo soy el gran yo soy, el único, dice. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir. ¿Y qué más dice? El todopoderoso. No hay nada imposible para Dios, iglesia. Nada imposible para Dios. Y el poder de Dios se evidencia desde la creación. Dice la palabra del Señor que con su poder creó todo el universo y lo puso en orden. Con su gran poder ha sustentado la creación. Con su gran poder nos ha tenido paciencia. Yo creo algo, que Dios hubiese podido terminar y acabar con este mundo haciendo así. Porque así como tiene el poder y la paciencia para esperarnos, también tiene el poder y la autoridad para acabar con esto. ¿Y recuerdan la historia de Noé en el diluvio? ¿Qué quería Dios? Dios dice, se arrepintió
de haber creado al ser humano por tanta maldad. Y Dios pensó en el diluvio. ¿En qué pensó? En acabar con la raza humana, en destruirlo todo. Así que ese poder de Dios está bañado de misericordia y de gracia. Dios también decidió manifestar su poder al pueblo de Israel. Lo hizo a través de poderosas manifestaciones milagrosas y sobrenaturales. Recordemos que mientras ellos anduvieron por el desierto durante 40 años, Dios reveló su poder de muchas maneras. ¿Qué milagros hizo? Entre muchos, abrió el mar en dos partes para que su pueblo cruzara. Y lo hizo dos veces. El mar Rojo, y luego también lo hizo en el Jordán. Pero también Dios, acompañando a su pueblo, los protegió con columnas de nube y de fuego. ¿Lo recuerdan? Para protegerlos del frío, del calor, hasta de los animales. La protección de Dios. Dios hizo milagros de provisión, porque les envió maná. ¿Y qué más les envió? Codornices. Hasta que se saciaron y empezaron a quejarse. Pero Dios, allí con su poder sobrenatural, les dio agua de la roca e hizo muchas señales más. Esto quiere decir que Dios ha usado su poder para bendecir a sus hijos. Que Dios ha usado su poder para mostrarles su amor y su protección. Eso quiere decir que el poder de Dios sigue vigente en estos tiempos. El mismo Dios que abrió el mar en dos partes está con nosotros hoy, 2023, en Puente Aranda, en Bogotá, en Colombia, en el Chocó. Ese mismo Dios sigue obrando, sigue vigente. Por eso, a través de Jesús, también Dios mostró su omnipotencia. Y podemos ver en Jesús cómo sucedían milagros extraordinarios. Jesús salía a la calle y se encontraba con enfermos, desvalidos, con una situación bien crítica. Pero pudimos ver a Jesús tocando los enfermos y ellos eran sanados. Los endemoniados eran liberados, hasta los muertos resucitaban. Y las señales también seguían a sus discípulos. Iglesia, el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento está con nosotros. El mismo poder de Dios está en medio nuestro, está con nosotros. Por eso Él sigue diciendo: yo soy el que es, siempre era y el que está por venir, el Todopoderoso. El Señor sigue sanando. El Señor sigue y seguirá proveyendo maná y codornices para su pueblo. El Señor sigue y seguirá abriendo el mar Rojo para que usted y yo, su pueblo, pasemos en seco al otro lado. Iglesia, el Señor lo seguirá haciendo. Por eso necesitamos activar el poder del cielo a través de la oración. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo, y me serán testigos. Por eso yo creo que el poder de Dios también lo ha depositado en nosotros, porque el Espíritu de Dios ha venido sobre la iglesia para que seamos sus testigos, para que ese poder que hemos recibido nos sirva para proclamar el Evangelio, para que a través de los milagros muchos crean que Jesucristo es el Señor. Juan 14:12 dice: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿Usted lo cree? Esa promesa es para usted y para mí. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, en el nombre de Jesús. Y el último atributo: Dios todo lo sabe. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes, dígalo conmigo, son planes para lo bueno y no para lo malo. ¿Por qué? Para darles, ¿o para qué? Para darles un futuro y una esperanza. Iglesia, Dios es bueno.
Y efectivamente Dios no tiene la obligación de darme todo lo que le pido. Porque Dios no es tonto ni manipulable. Cuidado. No es que yo cuente 1, 2, 3 y le doy la orden a Dios de que se manifieste. Dios es Dios, digno de honra y de respeto. Y Él se manifiesta como Él quiere porque Él todo lo sabe. Él es Señor. Así que su bondad tiene el criterio de determinar aquello que me conviene y que no me conviene. Él sabe lo que me sirve y lo que no me sirve. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos y conoce y sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El problema es que a veces nos creemos más sabios que Dios y le queremos ayudar y le damos un empujoncito y forzamos las cosas. ¿Cuántos han forzado algo? Que usted dice, Señor, te pido esto, pero yo te ayudo. Nos pasa, a mí me ha pasado. Yo me metí en un problema, y ya lo he dicho 1000 veces, en un negocio de un carro, y forcé la voluntad de Dios. Aunque Él me habló y me dijo, no lo hagas, yo me creí más sabio que Dios. Y tremendo problema en el que me metí muchos años. No le ayudemos a Dios, Él lo sabe todo. Él sabe qué necesitas, cómo y cuándo lo necesitas. Porque cuando optamos por nuestros planes, a veces, casi nunca salen bien. Pero normalmente la mayoría de veces no nos salen bien, porque los planes del Señor son mejor que los míos. Mucho mejor que los míos. Por eso tenemos un enemigo que se llama la falta de paciencia. Y esa falta de paciencia no nos deja esperar en Dios. Nos llenamos de ansiedad. Nos dejamos llevar por los sentimientos y emociones, impulsos emocionales. Y evitamos hacer la voluntad de Dios, motivados por nuestros impulsos, y nos volvemos a equivocar. ¿Nos ha pasado o solo a mí? Pero Él todo lo sabe, iglesia. Y como Él todo lo sabe, Él tiene cuidado de nosotros. Te repito, Él sabe el cómo y el cuándo. Él sabe si me conviene o no me conviene. Él sabe si será de bendición o será para maldición. Él sabe si lo que estoy pidiendo es coherente con su propósito o tal vez, por el contrario, eso me va a alejar de su propósito. Hoy el Señor te dice, pruébame, pruébame. Yo soy bueno y yo tengo planes buenos para ti y para tu familia. Iglesia, hoy el Señor te dice, pruébame. Yo soy bueno, pruébame. Pruébame porque yo estoy dispuesto a actuar en tu vida si tú me dejas. Iglesia, Dios no te va a obligar. ¿Sabían eso? Dios es un caballero, es un Señor. Y Dios va a respetar, aquí, tu libre albedrío. Dios va a respetar tu libre decisión. Pero hoy el Señor te invita y te dice, déjame actuar en tu vida. Yo quiero que tú sepas y me conozcas como ese Dios bueno. Yo quiero sanar tu corazón. Yo quiero sanar tus heridas. Yo quiero revelarme a tu vida como Padre. Yo quiero que te dejes abrazar por mí hoy. Si has venido agotado, cargado o quizá pensando que Dios está obsesionado con hacerte daño, hoy el Señor te dice, no es así. Yo te he traído a mi casa para abrazarte y para revelarte mi amor, para revelarte mi bondad. Yo soy un Dios que todo lo puede y soy un Dios que todo lo sabe. ¿Quieres probar la bondad de Dios? El Señor te regala ese texto y lo repito. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Ven y prueba la bondad del Señor, pruébala. El Señor dice, vengan y beban, coman de mí. Yo les voy a revelar mi amor y mi gracia. Póngase en pie. Si usted dice, yo quiero probar la bondad de Dios. Yo quiero probar esa bondad de Dios.